Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. La Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Qué icono tan hermoso, la verdad, ¿eh? ¿Quiere usted hacerse de alguno de estos? Vaya a la casa de San José. Hay varios iconos así bizantinos de la Virgen María, de San Nicolás, de Jesucristo. Vaya usted allí, va a encontrar este y otros iconos más. Es que me están preguntando que de dónde saqué ese icono, que si me lo traje de Rusia o de Rumanía o de dónde. No, es de la casa de San José, ahí me lo traje. Bueno, hoy estamos hablando de los dogmas de fe marianos, los dogmas de fe concernientes a la Virgen María, dogmas en los que todo cristiano bautizado, hijo de la Iglesia, debe creer y proclamar. Inmaculada Concepción, maternidad divina, virginidad perpetua y asunción a los cielos en cuerpo y alma. Pasemos a este tercero, virginidad perpetua o María es siempre virgen, virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto. Hubo un tiempo todavía reciente, todavía siglo XX, en el que uno se podía referir a una mujer como que conservaba su virtud. Ella ha conservado su virtud. Esto significaba, es una mujer virgen. Fíjese cómo la virginidad siempre se ha considerado como una virtud propia de la mujer. Que se esté perdiendo este valor hoy, eso es una cosa de hoy. Pero que siempre la virginidad ha sido una virtud y que Dios la conoce y la ha valorado y que Dios quiso que la Virgen María se preservase virgen siempre, que preservase esta virtud. ¿Y en qué más consiste el dogma de María siempre virgen? En esto. El dogma de la perpetua virginidad determina que María fue virgen antes, en y después del parto, es decir, que su virginidad es perpetua. Esta es una verdad de fe que surge del testimonio de las Sagradas Escrituras, que contienen la afirmación explícita de una concepción virginal en el orden biológico por obra del Espíritu Santo, en profundas referencias a que ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Una verdad que la Iglesia ha hecho suya desde las primeras formulaciones de la fe. La virginidad perpetua de María se proclamó formalmente en el Concilio de Letrán del año 649, convocado por el Papa Martín I, con el texto: si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema. Las varias definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos han sostenido la virginidad perpetua de María, como el Concilio de Calcedonia, el primer Concilio de Constantinopla del año 681, los concilios ecuménicos constantinopolitanos II, Lateranense IV y Lugdunense II.
Mediante una sencilla fórmula que sintetiza la virginidad perpetua de María, la tradición de la Iglesia ha establecido, en síntesis, que ella es virgen antes, durante y después del parto, afirmando con la mención de estos tres momentos que no dejó nunca de ser virgen. Antes del parto, porque la concepción de Jesús se relaciona íntimamente con el misterio de su anunciación. Durante el parto, porque aunque esta afirmación se haya contenida implícitamente en el título de Virgen atribuido a María ya en los orígenes de la Iglesia, como en los tiempos actuales lo confirmó el Concilio Vaticano II, al afirmar que el Hijo de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Y después del parto, porque no existen motivos para pensar que la voluntad de permanecer virgen, manifestada por María en el momento de la Anunciación, haya cambiado posteriormente. ¿Qué le parece? ¿Alguien quiere discutir? Mire, yo tengo dos mamás. Una que no es virgen, y no es virgen porque me dio a luz a mí. Antes a mi hermano mayor, mi hermano Polo. Y luego a mi hermano menor, mi hermano Carlos. Entonces es mi madre, pero no es virgen. Y tengo otra madre en el cielo que sí es virgen. Es mi madre y es virgen. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Dios quiso ¿qué? Que sea virgen siempre, y Dios quiso que sea mi madre. Y cuando Dios quiere algo, esas cosas suceden. Qué hermosa conjunción de palabras, virgen y madre. Se oponen, no es posible que una mujer que es madre sea virgen, no es posible, pero ahí está la Sagrada Escritura y ahí está la profecía, la virgen dará a luz a un hijo. Y luego viene un señorcito hoy y dice, pues no es virgen, ¿y usted a quién quiere que yo le crea? A la Sagrada Escritura que profetiza, la virgen dará a luz a un hijo, o a usted que no sé ni quién es, y además se le nota que está muy enojado con la Virgen, por algo será. ¿A quién le creo? ¿A la Escritura Sagrada o a un señorcito que viene a tocarme la puerta de la casa un sábado a decirme que la Virgen no es virgen y que tuvo otros hijos y que no sé cuántas cosas? ¿A quién creerle? Es cosa de sentido común. Y asunta a los cielos en cuerpo y alma. La Virgen María murió, resucitó y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y en el cielo así es ella, y así está ella, en su cuerpo. Y cuando ha venido a nuestro mundo, se aparece en su cuerpo. Vamos a conocer más de este dogma, la Asunción de María. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, como sostiene la Constitución dogmática Lumen Gentium. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 mediante la Constitución Munificentissimus Deus que establece: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Al definir el dogma, Pío XII quiso reafirmar que María, a diferencia de los demás cristianos que mueren en gracia de Dios, fue elevada a la gloria del paraíso también con su cuerpo.
Se trata de una afirmación de fe milenaria, expresada también en una larga tradición iconográfica que representa a María cuando entra con su cuerpo en el cielo. La definición del dogma excluye definitivamente toda duda y exige la adhesión expresa de todos los cristianos, y por lo tanto, la bula Munificentissimus Deus afirma: el consentimiento universal del magisterio ordinario de la Iglesia proporciona un argumento cierto y sólido para probar que la asunción corporal de la Santísima Virgen María al cielo es una verdad revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y fielmente por todos los hijos de la Iglesia. La tradición de la Iglesia también ha visto en la maternidad divina la razón fundamental de la asunción de María, que forma parte del designio divino y se fundamenta en la singular participación de María en la misión de su Hijo, como San Germán de Constantinopla afirma: era necesario que la Madre de la Vida compartiera la morada de la vida. Hola queridos amigos, les platico que le tenemos devoción a la Virgen María porque ella es Madre de Dios y Madre espiritual de todos los cristianos. No es igual el culto que le rendimos a Dios porque a Él lo adoramos, en tanto que a la Virgen María le veneramos. El culto a Dios se llama latría y el culto a la Virgen María se llama hiperdulía. La Virgen María es intercesora porque ella nos lleva de la mano ante su divino Hijo y aboga por nuestra salvación. Por lo tanto, la devoción a María es necesaria para alcanzar la salvación, pero como una necesidad moral que se apoya en el querer de Dios que nos la dio como madre. Nuestra devoción mariana debe centrarse en venerarla, invocarla, imitarla y amarla. Ahora conozcamos más de ella, de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. La Virgen María fue elegida por Dios para ser la Madre del Salvador y Madre nuestra. Sus padres, Ana y Joaquín, descendientes del estirpe de David, la concibieron libre de pecado en virtud de una gracia concedida por Dios. Es probable que haya nacido en Belén, en Séforis o en Jerusalén. En lo poco que se sabe de su infancia, una tradición indica que fue consagrada al templo y otra supone que vivió en casa de sus padres. De cualquier modo, antes de cumplir los 13 años de edad, fue prometida en matrimonio a José, con quien se casaría después de un año. Mientras tanto, recibió del arcángel Gabriel el anuncio de que concebiría y daría a luz a un hijo a quien debería llamar Jesús. Dios envió un ángel a José para hacerle saber que el Hijo de María es obra del Espíritu Santo. Él, obediente de la voluntad divina, se casó con ella y la recibió en su casa de Nazaret. Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret, mientras ella lo miraba crecer en conocimientos y en gracia. Durante su vida apostólica, su madre logró pasar casi inadvertida. Muerto Jesús en la cruz y resucitado, María recibió al Espíritu Santo en compañía de los discípulos el día de Pentecostés. Luego de este acontecimiento no hay certeza sobre el lugar en el que ella residió, aunque es probable que haya permanecido cerca de Jerusalén y después en Éfeso. Su muerte, considerada como un sacrificio de amor, pudo haber ocurrido hacia el año 48. Luego de morir, resucitó y fue llevada a los cielos por su divino Hijo en cuerpo y alma. Es dogma de fe creer en su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, su maternidad divina y su asunción a los cielos. Es irrefutable
irresistible hablar de la Inmaculada Concepción de María sin mencionar al quien con su célebre axioma presentó los argumentos irrefutables para que fuese definido 500 años más tarde este dogma mariano. Y me refiero al beato John Duns Scott, fraile franciscano, gran teólogo y doctor de la Iglesia. El beato Juan Duns Scott, conocido como el Doctor Sutil y Mariano, debido a sus argumentos para defender la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nació en la localidad de Duns, en Escocia, en 1265 y murió 43 años más tarde. A los 15 años de edad ingresó a la Orden de los Frailes Menores y se ordenó sacerdote el 17 de abril de 1291. Completó sus estudios en 1296 en la Universidad de París y luego enseñó en Cambridge y Oxford, Inglaterra, y en Colonia, Alemania. Tuvo que dejar la Universidad de París por oponerse a firmar un documento promovido por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en el que se desconocía la autoridad del Papa Bonifacio VIII, pero pudo regresar al año siguiente para obtener el doctorado. En 1307 fue enviado a Colonia, donde dio clases por un breve tiempo antes de morir al año siguiente en 1308. No hay doctor en teología medieval más sobresaliente que Duns Scott, pues sus escritos sobre la Virgen María y la Encarnación obtuvieron después de siglos su confirmación en el dogma de la Inmaculada Concepción y en el culto a la realeza de Cristo. Su doctrina está en perfecta armonía con su espiritualidad, sustentada en el estudio de los privilegios de la Virgen María. Sus numerosos escritos se publicaron por primera vez en 1639. Su obra principal es la Opus Oxoniense, de naturaleza teológica, aunque con tratados de metafísica, gramática y ciencia. Fue beatificado el 20 de marzo de 1993 por Juan Pablo II. En efecto, como nos decía Marisa, pues fundamental el beato John Duns Scott para la definición ulterior, siglos después, del dogma de la Concepción Inmaculada, con las argumentaciones que él presentó en la Universidad de París, demostrando, ¿no? Pues Dios así lo quiso y Dios así lo hizo. Entonces, Concepción Inmaculada. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos para hablar sobre el Ave María. No se pierda usted esto al volver, porque le vamos a explicar aquí los elementos del Ave María. ¿Qué significa lo que decimos? Una de estas partes con un gran poder. Al final, cuando le decimos a la Virgen María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Imagínese usted estar muriendo y la Virgen María pidiéndole a su divino Hijo que no se me pierda que venga para acá al cielo. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvemos con esto y con más, y también para presentarle la devoción a la Virgen María, la más reciente, aprobada formalmente por la Iglesia. Gracias a nuestro amable público lector, el libro Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo se agotó. Rápidamente volaron 6,000 ejemplares. Por lo tanto, Buena Prensa acaba de publicar la segunda edición, que viene aumentada en contenido, en tamaño del libro y con más ilustraciones a color. Lo encuentra disponible en Casa de San José, en librerías Verbum y en librerías Buena Prensa. Reanudamos los cursos del Evangelio de San Marcos y le invito a que usted participe. Uno en el sur de la Ciudad de México, frente a Perisur.
en el auditorio de la Iglesia La Esperanza de María. El otro en la Colonia Roma, en el auditorio de la Iglesia de la Sagrada Familia. Ambos cursos son gratuitos. No es necesario que usted se inscriba, solamente preséntese allí. Atrévase a conocer al sorprendente Jesús del Evangelio de San Marcos y fórmese en nuestra fe.